Rosendo Radilla Pacheco nació el 1 de marzo de 1914. Él fue un cantautor que luchó que cantaba corridos en base a la injusticia, la desigualdad y todo lo que veía que pasaba en su pueblo. Entonces muchas personas empezaron a hablar de él porque sus corridos, porque eran lo que estaban viviendo en ese tiempo. En esos tiempos eran los tiempos de la Guerra Sucia. Pero eso mismo lo puso en la mira del gobierno. El 23 de agosto de 1974 fue detenido en un retén militar que hacía la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena. Fue detenido el camión donde iba. Y los militares, al verlo, uno lo reconoció, entonces fue llevado al viejo cuartel militar de Atoyac. Al llevárselo, él preguntó que por qué lo detenían, y se le informó que era detenido por componerle corridos a Lucio Cabañas. El antecedente más importante del caso de Rosendo Radilla fue la Guerra Sucia. La Guerra Sucia es un periodo comprendido de 1960 a 1980, en donde el gobierno mexicano, que estaba a mando del PRI, mandó a reprimir política y socialmente a aquellas personas que no estuvieran de acuerdo con su forma de gobierno. Uno de los principales partidos opositores al PRI fue el Partido de los Pobres. El Partido de los Pobres fue fundado por Lucio Cabañas. Me va a decir que tiene que ver Lucio Cabañas con Rosendo Radilla. Pues Rosendo Radilla era también parte del Partido de los Pobres. Luchaban por la igualdad social, y aparte de eso, Rosendo Radilla le componía corridos a Lucio Cabañas y al Partido de los Pobres. Los corridos que componía Rosendo Radilla fueron muy importantes porque el pueblo mexicano entendió la idea del partido y se puso en rebelión en contra del gobierno priista. Aparte de esto, pues al gobierno no le pareció muy buena idea, y fue cuando comenzaron con las desapariciones forzadas, las detenciones sin justificación y aparte las torturas. Corridos de Rosendo Radilla fueron un parteaguas que hizo que el pueblo mexicano se uniera en armas en contra del gobierno que estaba en ese entonces, que era el PRI. Del caso de Rosendo Radilla, en el momento de su detención, sus familiares, al ver que no existía ningún movimiento por parte de las autoridades correspondientes, el caso fue llevado ante una asociación de familias de personas detenidas desaparecidas y víctimas de la vulneración de derechos. Esto fue presentado en 2001 y fue llevado en base a una demanda ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto al ver que tampoco existía ningún avance en este caso, en el año 2008 fue llevada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde para que pudieran llevar a cabo este caso, ya que la Corte Interamericana tendría que tener cierta participación en este caso, se hizo una salvedad, esto en base al artículo 33 de nuestra Carta Magna, donde permitió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pudiera participar en este caso, siempre y cuando, y en demás, siempre y cuando se fuera posterior a esta salvedad y no anterior. Para esto se propuso un proyecto en el cual habla de 6 considerandos, que en resumen dice que no se podría hacer ninguna modificación a esta salvedad que se hizo. En este caso le queda más el método antitético, ya que habla de la tesis y la contratesis. Por una parte, en la parte tesis, el Estado mexicano manifiesta que no existen las suficientes pruebas para atribuirle este caso. Sin embargo, en la contratesis, los familiares manifiestan que existen las suficientes pruebas para atribuirle el caso de Rosendo Radilla, así como se pudo probar en su debido proceso. Sin embargo, el fuero militar no permite que sea una buena, que se pueda llevar un debido proceso, ya que ellos mismos son los que realizan las investigaciones. Y
Al ellos juzgar estos mismos casos no permiten que que se pueda impartir un debido proceso. Sin embargo, si esto pasara a los juzgados o a los tribunales civiles, estos permitirían que se llevara a cabo una pronta justicia. Tomando un poco sobre los asuntos que hemos visto sobre la historia del caso de Rosendo Radilla, cabe aclarar que en la sentencia que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso, cabe aclarar que México al principio no estaba de acuerdo con esta sentencia. Por tal motivo, la Suprema Corte de Justicia entró en pleno para saber si realmente tenía esa competencia. La competencia se ratificó por 10 votos a favor. Por tal motivo se condenó al Estado mexicano, primera, a que se hiciera relevante y que se diera a conocer durante todo el país en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo se condenó al fuero militar que tienen actualmente como todos los militares. Asimismo también se tenía que dar una disculpa pública, así se dieron a conocer diferentes actos que también debían de realizar. Por ejemplo, lo que es el cuerpo, si el cuerpo era encontrado, realmente se tenía que entregar directamente a su familia, no debía de quedarse el Estado mexicano. Una solución antitética sino analógica. Bueno, esto acontece alrededor de la Guerra Fría. Y bueno, esto para sí las autoridades mexicanas hubieran actuado rápidamente para llevar la investigación de la desaparición y llevar la responsabilidad ante la justicia. Otra sería la reparación a la familia, al Estado mexicano y a la policía, ya que esto no puede quedar ya bien en claro. La memoria y justicia. Esto vamos a hacer a implementar desde que se inició los mecanismos de memoria histórica, como la creación de la comunicación y el programa educativo hacia una solución. Pues principalmente estas partes no fueron encontradas las personas que realizaron dicho acto pertenecientes del ejército mexicano. Entonces pues lo único que fue es darle la resolución, pero pues más adelante buscar a estas personas que cometieron ese delito y pues darles el castigo que les correspondía.